Y la segunda pregunta, ¿qué es estar inspirado dentro del curso de milagros? Perfecto. No, es una muy buena pregunta. No lo voy a buscar porque no es necesario. Pero la pregunta que él hace es justamente el tema de la gratitud y que dice que en realidad él no necesita gratitud. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no necesita gratitud? ¿Por qué Jesús no necesita gratitud dentro del mundo dual? Porque ellos no tienen ego. Entonces no necesitan que nadie les sea grato por algo. Esperen que los voy a silenciar. Hay un tema muy importante y fíjense, dentro de un mundo dual, salgámonos un poquito del libro. Si yo siento gratitud por alguien, si yo digo gracias, tengo dos formas de decir gracias, como tengo dos formas de perdonar. Una es de decir, de yo perdono algo que vos me hiciste y otra es yo te agradezco algo que vos hiciste. Y estoy diciendo, en realidad, hay algo dual que tiene la capacidad de hacer algo que yo no puedo hacer o de darme algo que yo no puedo hacer o de ser diferente a mí y tiene una capacidad diferente. Cuando la gratitud viene por ese lado y uno dice, gracias, porque entiendo que ahora está todo el mundo muy inspirado con esto de la gratitud, pero en realidad la gratitud en el mundo dual es diferencia. Es totalmente diferencia. La gratitud en el mundo dual es diferencia. Yo tengo un video de eso, pero ni me acuerdo el nombre. Ahora después lo voy a buscar. Pero, pero creo que lo hice, no sé si está publicado o no. Pero si no lo vamos, igual lo vamos a hacer, porque la gratitud es un tema del libro, pero justamente la gratitud en el mundo dual, por eso dice, a ver, volverlo a leer así yo no necesito gratitud, te dice, ¿no? En Sí, el- sí, espérame. acá la alternativa a la proyección, Dice, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. ahí está. Entonces, él no necesita que lo aprecies en mundo dual porque él no tiene ego. Pero nosotros necesitamos apreciar a Dios. ¿En qué sentido? Va a llegar un momento en donde la gratitud va a ser total, pero hacia Dios, no en el mundo dual. Cuando nosotros conectamos con la fuente y nos damos cuenta que esa es nuestra verdadera identidad, ahí la gratitud simplemente es una manifestación de la elección de la mente recta, no en la dualidad. No, y no en la dualidad, o sea, es el reconocimiento de quién verdaderamente soy, ir, digamos, de a poquito, porque ahora por más que nosotros creemos, no tenemos gratitud hacia Dios, lo único que tenemos es miedo. No lo reconocemos, pero dentro del personaje le tenemos miedo, porque ese Dios que creamos, en ese Dios que egoico, hemos proyectado toda nuestra culpa. Nos vemos separados de Él, decimos que lo amamos, que anda la gente con Jesús y que lo aman. Mentira, o sea, uno lo que tiene es miedo. Uno lo que tiene es miedo y por eso se hacen todos los rituales que se hacen a costa del miedo. Entonces, esto esto no es gratitud, esto es miedo y uno actúa en base al miedo. Entonces uno dice, ay, gracias, gracias, pero ese gracias va con un mensaje subliminal que es decir, que es así, ¿saben qué estoy diciendo, la verdad? O sea, pero que es así, que es un gracias que va de miedo o de cordialidad para que no me castiguen. ¿Está? Como cuando vos ibas a la casa de alguien y tu mamá te decía, tenés que saludar y si no te hagan un chancletazo. O sea, entonces uno saludaba, pero no de verdad. Y uno acá de alguna manera dice gracias, pero por miedo. Y dice gracias porque piensa que con esa gratitud va a obtener algo del exterior. ¿Por qué ahora está tan de moda el tema de la gratitud? Justamente por eso, porque todo el mundo agradece. Ahora los libros dicen que si vos tenés, sos, expresás gratitud con el exterior, te vas a hacer millonario, te van a querer, te van a un montón de cosas. Eso no es lo que queremos. A ver, los que estamos estudiando el curso de milagros, lo único que queremos es salir de acá. Entonces, ¿para qué querés cosas en el mundo? O sea, y esa gratitud va con miedo. Entonces, eso lo único que hace es prolongarte. Podés hacerlo, yo les digo, escuchen cosas.
manifiesten cosas si quieren, pero no le den a eso el poder de nada, ¿me entendés? Porque vuelvo a insistir, está todo el mundo, me levanto y digo gracias, gracias, gracias por el día, gracias por el sol, gracias por la luna. Todo eso es un rezo de miedo. Y para ver si puedo tener lo que creo que a mí me falta. Por otro lado, siempre, siempre, siempre yo puedo decir en la mañana, eso no significa que seamos maleducados, ni mucho menos. Nosotros vamos, alguien nos da algo, nos asiste o lo que fuera y decimos gracias. Pero fíjense de la mano de quién están diciendo gracias. ¿Mm? Wow. Entonces, esto de la gratitud, vamos a tener toda una clase de esto, pero sí a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos, necesitamos ir sintiendo gratitud. Esa separación que sentimos hacia Dios, y nadie me va a decir que lo ama porque no es así. O sea, esa separación que sentimos hacia Dios en un mundo dual, de a poco que se va acercando a medida de ir perdonando a todas las personas con las que nos sentimos inferiores porque sentimos que ellas son de autoridad, tenemos que perdonar a la autoridad y ahí cuando vamos perdonando a la autoridad y nos vamos acercando más a Dios, vamos a sentir gratitud por el reconocimiento de quien verdaderamente somos, que no es en un personaje dual. El personaje dual, la gratitud dentro del personaje dual es simplemente diferencia y miedo. Y esto no se negocia, porque eso sí. Ahora, que se levanten a la mañana y quieran, no sé, tener un auto nuevo, una casa nueva y ustedes empiecen, gracias por esto, por esto, por esto, porque si soy desagradecido, esto es una cuestión de mente. Si les vuelvo a insistir, uno cuando se siente separado, no siente gratitud, no la puede sentir. O sea, entonces, por lo menos ser, el otro día les decía que el tema de la honestidad tenía que ver con una línea de pensamiento, que es seguir la línea de pensamiento del Espíritu Santo y que es seguir el lado, ir por la paz. Entonces, no importa a veces lo que yo diga o lo que yo haga, lo que importa es, le estoy diciendo gracias, pero siento que en realidad él tiene más que yo y me siento muy diferente o le estoy diciendo gracias porque realmente me siento agradecido. Uno va a poder percibir esto en base a eh, la mente que haya elegido hoy el estado de paz en que yo me encuentre. Entonces, claro que Dios no necesita gratitud, Él no tiene ego, pero nosotros tenemos, a medida que pasa el tiempo, vamos sintiendo más gratitud hacia Él ante el reconocimiento de quien verdaderamente somos y, eh, digamos, cuando nos vamos dando cuenta que en realidad hemos elegido vivir la vida de un personaje que creamos con nuestro sistema de pensamiento egoico, pero que no somos eso. Y cuando nos vamos dando cuenta de eso, ahí vamos sintiendo más alivio, gratitud, pero que no tiene que ver con la gratitud que solemos usar en este mundo. O sea, y si, a ver, si nosotros, alguien viene y nos pregunta, claro que le decimos que trate de ser grato, porque por lo menos le va por un pensamiento un poco mejor. Por ejemplo, alguien que no tiene ni idea de la filosofía ni nada, no está en este tema. Claro que vamos a tratar de extender desde la mente recta que la persona ejecute cosas que no le van a generar más culpa. Entonces, la gratitud, por más que sea desde un punto de vista dual, mm, ayuda un poco, ¿no? Sé grato, sé bueno con todo el mundo. Entonces, esto no lo va a llevar a un grado de mayor culpa, entre comillas. ¿Está? O sea, a lo que me refiero, lo que le estoy diciendo, esto es para nosotros que somos estudiantes del curso. No van a salir por el mundo a decir, no, no, no ejerzan la gratitud. No, cada uno hace lo que sea. Yo para que entiendan realmente qué es lo que dice y por qué Jesús dice eso, para hacia dónde nos lleva. Mm. Bueno, ¿alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Hola, Marcel. Y lo de la inspiración, Alejandra, ¿qué es estar inspirado? Ah, ¿qué es estar inspirado?
Cuando están inspirados estar en el espíritu, pero no tiene que ver con una inspiración divina acá, porque no, Jesús es bien claro, o sea, no es que, a ver, a veces a uno le da para pensar, yo me acuerdo que Carolina, que ama a Michael Jackson, ella decía que la música le venía a él, que le aparecía en la cabeza. Eh, Evidentemente, a medida que cada uno va pasando, a medida que uno va pasando, en teoría, en este tiempo lineal y de espacio, años en este mundo, de alguna manera esto va cambiando. Kenneth habla bien claro a través de Beethoven y de las diferentes épocas de su música, y en donde él se expresa a través de la música, justamente la mente con la que, en la que él estaba inspirado, ¿no? No vamos a ir a esto. Y mi hija siempre me decía de Michael Jackson, qué sé yo. Y habrá, y evidentemente, muchos artistas que uno dice, esta persona ha estado inspirada. Yo creo que la inspiración, de alguna manera, en este mundo dual tiene que ver con la elección de la mente recta y la extensión del amor a través de un símbolo, que puede ser la música, que puede ser una obra de arte, de la que sea, que puede ser lo que sea. Pero digamos, estar inspirado de alguna forma, me gusta decir, bueno, está en el espíritu, y cuando uno está en el espíritu puede extender el amor a través de una receta de cocina, a través de un mate, a través de una comida, a través de lo que fuese. Había un libro, no sé si es para meterlo acá, pero que se llama Como agua para chocolate o algo así, de una autora que en realidad ella cocinaba y expresaba sus emociones, y la gente que comía sus comidas era como que sentía, no sé, les estoy hablando hace 30 años que leí ese libro. Eh, es como que ella, cuando ella cocinaba, los que comían sentían sus emociones o una cosa así, ¿no? Entonces, recuerden que uno lleva en lo que extiende, ya sea que uno lea un libro, que uno vaya a cuidar un paciente, que otro vaya a acompañar a un anciano, que otro cuide un bebé, cada uno en lo que sabe hacer, que pueda extender el amor. Entonces yo creo que esa inspiración viene de estar en el Espíritu Santo, estoy inspirado y puedo extender el amor. Em, pero no como decir, se me ha inspirado a una obra de arte especial o en particular, o una determinada música. O sea, que se entienda que en realidad cuando uno está en el espíritu se extiende amor, en la forma que va en el paquete que sea, va en un Teletubby o en un CD o en un mate, va en lo que uno vaya a hacer, todo lo va a hacer desde el amor se va a reflejar y el otro va a recibir el amor. Entonces, para mí esto es estar en el espíritu y estar inspirado. Pero bueno, cada uno, lo que importante acá de la inspiración es que no es que Dios los inspira a hacer algo en particular y les dice, o el espíritu les dice, mira, vos tenés este don y vas a, o sea, esto no es parte del curso. Sé que hay otras filosofías que lo usan, pero bueno, yo les puedo decir, si cada uno tiene un don, simplemente elijan la mente recta y hagan lo que les dé la gana, lo que sea, porque en lo que sea van a recibir amor. Yo doy amor, recibo amor, pero no lo hago por esto egoísta, lo hago porque es mi elección. Entonces, en el instante que estemos, en el momento que estemos, porque ahí a donde estemos, se extiende amor, y cuando no se extiende amor, se utiliza la proyección para recuperar y elegir la mente recta. Porque, digamos, nosotros cómo podemos salir de acá, la única forma es reconociendo nuestras proyecciones. El del día a día, nadie cambia. Lo único que cambia es la mente con la que a veces me dicen, no, porque mi marido un día está bien, mi marido un día está mal. Los que están casados acá, todo el mundo me puede decir esto. Un día se levanta bien, un día se levanta rayado, al otro día no me habla, al otro día está feliz. Uno, esto, o con los hijos igual.
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo único que pasa es que nosotros cambiamos la mente. No tiene que ver con el exterior. Entonces pueden decir, hoy me levanté con la mente recta, hoy me levanté con la mente errada. Es simplemente esto. Porque en realidad la emoción que yo empiezo a sentir a través de unos pensamientos de odio hacia la otra persona, a ver que si uno se levanta y, por ejemplo, no está Mónica acá, pero había una chica que decía que el marido le dejaba las toallas en el baño tiradas en el piso, ¿no? Entonces, claro, ella se levanta y empieza a sentir ira, enojo hacia el marido, entonces empieza, este va a tirar las toallas en el piso, este va a tirar las toallas en el piso, y dicho y hecho, o sea, vieron que hay veces que uno dice, yo tengo una premonición y se cumple, no, que claro, es que lo que creo me lo estoy armando ahí afuera y lo voy a certificar. Entonces, ella de alguna manera me decía, yo me levanto y bueno, y ahí están las toallas en el piso. Entonces, justifica su enojo con algo que él hizo. O sea, es simplemente esto. Entonces, yo ya sé cuando empiezo con esa experiencia, con esta experiencia de ansiedad, yo ya sé qué es y ya sé que lo voy a proyectar y que voy a culparlo a él. Entonces, en ese momento puedo pedir ver las cosas de otra manera. Y en ese momento, em, digamos, generalmente uno ya accede a la paz. Entonces, reconocer cuando voy a proyectar, eh, mira, justo se me vino el ojo acá, dice, la proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Yo tengo una creencia de que tengo una vida separada de la unicidad. Entonces, la proyección, cuando yo digo en realidad, él está enojado conmigo, yo no soy la enojada, el que está enojado conmigo es él. Es que transferí mi enojo a él y encima lo culpo de mi estado de ansiedad. El estado de ansiedad viene de mi propio enojo, pero lo que yo transfiero es mi enojo. Entonces, cuando lo culpo de mi estado de ansiedad, estoy reforzando la creencia en la separación. Entonces esto refuerza el sistema de pensamiento egoico. Y dice el sistema... Perdona, ¿de dónde estás leyendo que estoy perdida? Ah, estoy en la página 106 de Rosa María Wynn, en el párrafo número 3. Justo se me fue el ojo. Ah, ok, ok, ok. No, no, no es que estoy leyendo ahí, nosotros íbamos por acá atrás, nosotros vamos por otro lado. Vamos por la página número 112 en el 112. párrafo número 7. Yo los pincho, les pongo ¿cómo se llama? Una aguja. Lo crucificó al libro, lo crucificando con diferentes colores, porque a veces empiezo a hacer tantas marcas que después no sé ni de qué son las marcas. Entonces el grupo de los jueves lo tengo pinchado con una aguja. Lo tengo así. Pero bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de que sigamos con esto? Capítulo 6 o cualquier No. capítulo, pero bueno. Ahí vamos bien, la idea es que vayan entendiendo la proyección. Vean la clase de ayer. Lo que vamos a hacer con Carles es, el tema es que las clases las cortamos por una cuestión de que si, de la gente que si quieren hablar o no quieren hablar. Pero lo que vamos a hacer con Carles es que él la va para que no se pierdan las explicaciones, él la va a cortar, no sé qué es lo que va a hacer. Entonces, pero la vamos a grabar toda y quizás quede para los alumnos, porque que puedan entrar, pero no se va a subir al YouTube general. Entonces, bueno, vamos a seguir. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí, porque la primera pregunta jamás se planteó. O sea, la primera pregunta es ¿quién soy? ¿No? O sea, ¿puedo estar separado de la fuente o puedo estar en unicidad? Pero no hay duda acerca de lo que eres. Eres Cristo en unicidad con Dios. Y eso es todo lo que hay. Al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. ¿Mm? La duda no tiene cabida aquí,
porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido por fin completamente contestada, o sea, no hay dudas de mi verdadera identidad. La pregunta jamás se planteó. Al haber solo el ser vive en el reino. Y acá les pone ser con mayúscula. Recuerden que justamente este curso se llama Camino del Ser al Ser. Vamos de una minúscula a una mayúscula. Y fíjense, cuando el libro pone ser con mayúscula, es cuando estamos hablando del nivel de Dios en unicidad. En la parte de arriba del todo de nuestra, en la parte de arriba del todo sobre nuestra raya, donde está Dios y solamente Dios. Este es el ser en unicidad. Vive en el reino. Solo el ser vive en el reino, donde todo mora en Dios con absoluta certeza. Nosotros, la misión y la función del curso de milagros no es llevarnos hasta ahí, nos lleva hasta el reconocimiento total de que este mundo es un sueño y esta es nuestra experiencia. El último paso lo da Dios. Nosotros trabajamos acá hasta que tenemos la experiencia de que este es como un mundo creado, o sea, como que vivimos en un sueño. Este sería lo que es el sueño feliz, pero nosotros llegamos hasta acá, donde es la absoluta, el absoluto juicio del Espíritu Santo. Solo hay mente y no veo otra cosa. Entonces, cuando veo en un mundo dual a mis hermanos, los veo como piden amor o dan amor, pero este es un juicio del Espíritu Santo, hasta allí llegamos nosotros. Entonces dice, vuelvo a repetir, solo el ser vive en el reino, donde todo mora en Dios con absoluta certeza, no hay duda. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. ¿Sí? El tiempo dedicado está muy bien. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño. O sea, acá en el sueño nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Cuál es mi verdadera identidad? O sea, nos estamos preguntando esto constantemente, porque cuando hacemos una pregunta y tenemos una duda en este sueño, es que no estamos recordando lo que verdaderamente somos. Entonces acá preguntamos y preguntamos, pero nos preguntamos esto permanentemente. Pero estas preguntas, de alguna manera, en algún punto te han llevado a tu reconocimiento, a la creación y a la eternidad. Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él. Pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente ha pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de ella. ¿Mm? O sea, nosotros tenemos la certeza. ¿Quién puede negar que por momentos viene una certeza infinita y rotunda de quién verdaderamente somos? Hemos pasado por estos momentos, independientemente que después nos distraemos y nos vamos por ahí, por ahí. Como que hemos tenido estos momentos de plenitud, estos momentos eh, de certeza, ¿sí? Tan real como Él como quien, como Dios. O sea, Dios es certeza, no hay dudas en esto, ¿sí? Pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente ha pasado a ser únicamente la capacidad para gozar de ella. ¿Qué significa esto? O sea, lo que antes vos, que no es que hay un tiempo, pero lo que vos verdaderamente sos y lo que creías que estaba en el pasado, porque nosotros tenemos la creencia de que de alguna manera nos separamos de Dios en el pasado. Lo que era esta capacidad pasó a ser como una capacidad para gozar de ella. Ahora tenemos una capacidad, pero es como que no nos experimentamos en forma permanente en esta certeza. Simplemente tenemos una capacidad para recordar quién verdaderamente somos. Entonces se ha venido a reemplazar. No es nada. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. O sea, es como que
En el nivel 1, vamos a poner, no le vamos a poner nivel 1 porque yo hablo de nivel 1, el nivel de la mente confundida, pero en el cielo con Dios, en el nivel de la unicidad, vamos a ponerle, no necesitamos nada, no necesitamos una capacidad, no necesitamos ser agradecidos, no necesitamos perdonar. El perdón es una función, es un dispositivo del mundo dual cuando estamos percibiendo algo externo. Debemos percibir, porque si percibo algo externo, yo digo, en realidad, ¿por qué percibo eso externo? Porque me he separado de lo que veo en forma externa. Evidentemente he proyectado culpa. Si todavía hay culpa proyectada, necesito perdonar. ¿Qué es lo que necesito perdonar? Lo que quise ver en mi hermano, ¿sí? Cuando estoy en un estado de separación, evidentemente es porque terminé con la unicidad. Y yo terminé con la unicidad, me siento culpable, porque creo que maté a la unicidad. Entonces, esto indefectiblemente yo lo voy a proyectar. Esto es ABC. Yo estoy en un mundo dual, me creo que vivo en un cuerpo, algo voy a proyectar por ahí afuera. ¿Está? Entonces, cuando no tengo el reconocimiento de quién verdaderamente soy, uno en Dios que se extiende, evidentemente, ¿qué es lo que tenemos acá? Simplemente una capacidad para recordar quiénes verdaderamente somos, pero para tener una capacidad para recordar quién verdaderamente somos, es porque estamos confundidos, es porque no sabemos quiénes somos en realidad. Es porque nos confundimos en un personaje dual. Y esto es algo que de alguna manera es lo que quiere decir acá. Dice, o sea, tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y los tuyos propios. O sea, cuando estamos en Dios, simplemente tenemos logros. Ahí solamente se puede crear en la unicidad. En la unicidad del ser. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Neus. Las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga que ahora ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. Acá juega un poco, pero está bueno, porque te dice, es curioso que lo que es perfecto, o sea, nosotros somos perfectos, nos confundimos con otra identidad. Es como que te dan el DNI de otro. El DNI o el número de pasaporte o lo que fuera. Y entonces, pero en realidad nacimos en un determinado país, pero nos creemos que estamos y que nos tenemos una identidad que es diferente. Entonces, en esta confusión, ¿sí? Dice, es curioso que lo que es perfecto tenga que ahora ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. Y esto me hace acordar a, bueno, a muchos de mis pacientes. Yo manejaba una clínica de rehabilitación en donde los pacientes venían con traumatismo de cráneo y, y muchos cuando se despertaban de esto quedaban, no sabían ni quiénes eran ni a dónde estaban, o sea, muchos traumas de cráneo quedan con pérdida de la memoria. No todo el mundo, pero algunos sí. Y tengo algunos casos como más que recuerdo más, y uno de ellos era un ingeniero, que él, yo creo que he hablado de Jorge, y él eh, había sido una persona extremadamente inteligente, pero claro, él había vuelto a ser un niño, pero tenía cosas que les hacía perfectamente. Por ejemplo, yo siempre, él tenía menos ansiedad cuando estaba conmigo, entonces yo lo tenía de secretario, que todo el mundo, esto me causó muchas peleas con mucha gente, porque yo tenía a mi paciente de secretario, yo tenía, pero todos le tenían miedo porque no sabían cómo él podía reaccionar. Entonces tenía un vidrio y él estaba ahí. Él atendía el teléfono, era mejor que nadie, era tan ultra educado. Me acuerdo que decía, no, la doctora está trabajando, no sé qué, él era perfecto. Y por otro lado, hacía las gasas y él pensaba que estas eran piezas de autos. Entonces, pero cuando le faltaba el material, ya sea papel o gasa, él iba abajo y le pedía a la de compras que le comprara más material, porque él necesitaba trabajar y en la producción la tenía que mantener. Pero la sorpresa me la llevé cuando un día estaban dibujando en el salón donde ellos practicaban y él dibuja, no me acuerdo si era una cocina o una heladera,
pero con una perfección y un detalle. Creo que él le había hecho hasta las conexiones que iban en la cosa. O sea, era una cosa que uno dice, si uno hablaba con él en forma superficial, que no recordaba cosas, se confundía y venía, o sea, como que estaba como un niño de 3 años. Uno dice, ¿cómo pudo haber hecho este dibujo? Era una maravilla, nadie hubiera podido hacerlo, pero era como algo que él lo tenía guardado, ¿sí? Simplemente eh, lo tenía ahí, pero no es algo que uno lo podía ver, ¿no? Entonces, nuestras capacidades como hijos de Dios, de alguna forma, son creación de pensamientos de amor. No hay separación, no hay pensamientos de separación. Entonces, como no hay pensamientos de separación, o sea, pero esta es nuestra verdadera identidad, esta es nuestra verdadera realidad, nosotros no los recordamos. Les voy a hacer un paréntesis, vamos a salirnos de acá otro poquito y les voy a decir algo que ayer estuvimos viendo, pero hoy se los voy a repetir. Y quiero que esto se lo graben. ¿Cómo nosotros empezamos de alguna manera a usar estos pensamientos de separación? Cuando somos un bebé, les dije ayer, nuestra relación con nuestros padres o con nuestra madre, esta relación primaria, cuando se corta, es una amenaza. ¿Sí? Entonces nosotros nos vemos amenazados como egos cuando nuestro cuidador, sea mamá o papá, se enojan con nosotros o se van. Entonces, esta huida de mamá o papá, em, bueno, no la soporto. Entonces, de repente estoy en la cuna, ¿no? Y empiezo a sentir enojo. ¿Por qué? Porque me separé de Dios. Pero empiezo a sentir enojo, empiezo a sentir enojo, empiezo a sentir enojo, y de repente mi mamá se va. Entonces yo relaciono esa ida de mi mamá con mi enojo y digo, ella no me quiere porque yo estoy enojado. Este pensamiento, ella no me quiere porque yo estoy enojado, es una justificación de la transferencia de mi enojo hacia ella. ¿Mm? Entonces ahí empiezo a usar estos pensamientos y cada vez que alguien se va de mi vista, digo, no me quiere, me está abandonando. Este es un solo ejemplo de millones y no importa que ustedes los reconozcan y lo sepan, simplemente que vean que esto es un pensamiento de separación. Alguien se enoja y se va, no es un pensamiento de unicidad en Dios. ¿Sí? No es un pensamiento de amor, en donde simplemente es unicidad. Ahí es la creación. Esto es lo que nosotros verdaderamente somos. Este personaje que creamos a través de estos pensamientos de separación no es real. Pero nosotros tenemos que recordar quiénes verdaderamente somos. Entonces, me gusta hacer esta analogía de que cuando Jorge se despertó de su coma, él pensaba que era este personaje confundido, pero en realidad tenía un personaje real que tenía que recordar y que cada tanto se hacían como atisbos, ¿sí? Porque cada tanto él hacía una cosa maravillosa y uno decía, ¿cómo este hombre que quedó así puede hacer esto? Bueno, a nosotros, salvando las distancias, nos pasa lo mismo. Cada tanto, a pesar del odio que sentimos en forma permanente, recordamos este amor y, y lo podemos reconocer. Entonces, voy a volver a leer. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque nuestra realidad, nuestra identidad es en Dios. Entonces no es que hay nada que perfeccionar, simplemente hay algo que recordar. Y acá les voy a hacer una salvedad. Yo había estado hablando un poco de la memoria, vamos a seguir hablando de la memoria. El ego tiene una agenda y la agenda la puso como parte de la memoria y nos dice, nos enseña que hay pasado, presente y futuro. ¿Cómo va a haber un pasado? Si el curso te está diciendo que en realidad no hay tiempo, no hay tiempo pasado, no hay presente y no hay futuro. Simplemente que el ego escribe en esta agenda que sí hay un pasado para justificar en el presente con el pasado que no se puede cambiar porque es pasado una digamos, una manifestación de miedo, una experiencia de miedo.
Ahora yo les digo, si hoy, ahora tienen miedos, porque hoy, ahora eligieron el maestro del miedo. Entonces no es que hay pasado, presente y futuro. Lo único que hay es una memoria presente y esa es la que tienen que recordar. Y esa memoria presente es la memoria de que en realidad soy hijo. No es que es porque está allá arriba. Soy hijo de Dios. Esto es lo único que yo puedo recordar. Entonces, y eso está en el presente. Por eso es que si me voy al pasado o ando por ahí dando vueltas, es que estoy agarrando la agenda egoica. La memoria es algo que vamos a hacer muchísimo, porque tiene que ver con el tiempo y después nos vamos a introducir en la metafísica del tiempo. Entonces, más recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Esto es una cuestión de creencia, ¿sí? Cuando yo me pongo en una situación y digo, de acá no hay salida, esta situación yo mismo la he creado y la he hecho posible, le he dado posibilidad. Esto no significa que, vuelvo a insistir, porque siguen estas preguntas, o sea, prendo la televisión. El otro día alguien me decía, mi amiga está enferma, pero yo no la llamo porque no quiero hacer real su enfermedad. No sé si a alguien se le ha cruzado esto por la cabeza, pero evidentemente, si yo no quiero tomar contacto con mi amiga porque está enferma, la enfermedad yo ya la hice real. Y lo único que estoy haciendo es ahora estoy negando, no la quiero ver, y como no la quiero ver, protejo la emoción. No quiero tener contacto con la emoción que me genera que mi amiga está enferma o que tiene alguna cuestión muy grave. O no, para cuestiones del ego, no importa, porque les vuelvo a insistir, la enfermedad para el curso es la enfermedad de la mente, no es la enfermedad del cuerpo. Pero en este mundo dual en el que vivimos, si no queremos topar con algo, porque en realidad decimos, tengo miedo a hacerlo real, ojo, tengo miedo a hacerlo real, ya lo hice real, es real para mí, por eso lo estoy viendo, pero ahora no me quiero acercar, porque no quiero tomar contacto con esa emoción. No quiero tomar contacto con esa emoción, es no querer ver la emoción, por lo tanto, es quedarme estancado. ¿Para qué les digo esto? Sean normales, vuelvo a repetir. Si tienen un amigo enfermo, no le llevan el curso de milagros, le llevan lo que más le gusta al amigo. No le hablan de la realidad dual y de nada. No van con esto. No tienen por qué casarse, hacerse amigos de personas. Ayer alguien me decía, no, el tema es que yo quiero a alguien con quien poder hablar de esto. Esto puede ser algo que a uno le pueda gustar y me parece muy bien, pero no tiene que ser una condición excluyente de que alguien pueda conocerse con una persona. Ah, no, si no sos estudiante del curso de milagros, no me interesa. Loquísimo. Entonces, si tienen un amigo enfermo, si tienen un familiar, si tienen a alguien en una situación de tristeza, lo ayudan en donde esa persona, donde ustedes sienten que esa persona puede necesitar la ayuda. Los están llamando, los están contactando porque quieren recibir algo. Denle amor. Él cree que su mundo es real porque tiene una enfermedad. Entonces dice, el mundo de los cuerpos es real, mira qué real que es que yo tengo esta enfermedad. Ustedes se lo van a certificar diciéndolo, es real, yo te tengo miedo y no te llamo, porque en realidad no tengo ganas de estar con vos. Pero no es que no tienen ganas de estar con esa persona, no se sientan culpables tampoco, tienen miedo, porque dicen, mira qué real es el mundo. Está por otro lado, uno a veces no se quiere acercar a situaciones de dolor o a veces se quiere acercar. ¿Cuál es el tema? A veces uno dice, uy, a mí no me tocó, a él le tocó, yo soy su victimario, entonces no me arrimo, ¿está? Y a veces uno se quiere arrimar porque dice, ah, mira, a mí Dios no me condenó y a este jodido lo condenó, entonces, ¿por qué tanto ponen, por qué tanto llaman la atención todas estas noticias catastróficas? Y fíjense cómo los que arman las noticias ponen titulares como
no sé, se va a morir, se está por morir, miren lo que sucedió, miren lo que pasó. ¿Por qué llama la atención esto? Porque uno dice, mira, qué bueno, hay uno más jodido que yo que le cayó el castigo y yo soy más bueno. Esto es todo subconsciente, no es consciente. Pero a lo que me refiero es si tienen, ¿para qué? Para que no caigan en esta trampa. Si tienen, si no quieren prender la televisión, porque las noticias son muy malas. Primero han hecho esas noticias malas y ahora no quieren tener contacto con ellas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Es justamente no prenderla, sentarme y sufrir, pero tratar de encontrar la paz y encontrar, ver esto con los ojos del amor. Igual si tienen un pariente, un amigo enfermo o lo que fuese, no digan, por lo menos mi propósito es que no se excusen en el curso de milagros para separarse de otro. ¿Mm? Porque el curso de milagros no dice esto. El curso de milagros te dice, viví tu vida y lo que se te presenta y el perdón va de acá de la mano. Entonces, debes de desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. Esto es genial. Te dice de alguna manera, anda a hacer el curso de ejercicios, entrena tu mente, debes desarrollar tus capacidades antes de usarlas. Por otro lado, te está diciendo que, que, que no lo necesitas porque sos el hijo de Dios, pero que esta es la situación más benévola porque te va llevando pasito a paso, ¿sí? Porque es un camino amoroso. Vamos en siete escalones este, a reconocer quiénes verdaderamente somos. Entonces vamos desarrollando esta capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad de perdonar. Nosotros creamos, a veces, a veces escucho y dicen, no, yo ya perdoné esto. Es imposible perdonar una cosa y no perdonar la otra. El perdón no es individual. No es que perdonamos a uno y al otro no lo perdonamos. Esto, aunque ahora no se entienda mucho y utilicemos nuestra realidad y nuestro perdón con individuos separados, van a ver que vamos a entender que en realidad es un proceso de sanación de la mente el perdón. Y que cuando yo estoy de alguna manera entendiendo que estoy perdonando mis proyecciones en el otro y reconozco la paz, veo al mundo perdonado, no veo solamente a esa persona. Si yo tengo un drama con mi marido y salgo, digo, perdono a mi marido y salgo y veo a mi vecina, eh, la odio a mi vecina, evidentemente esto este, no es un perdón. Probablemente haya reprimido eso como mecanismo de defensa. Muchas veces uno si está enojado piensa que va a perder la pareja, entonces reprime el enojo, no lo quiere ver y piensa que hizo un perdón y no hizo ningún perdón. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta cuando hice el perdón? Es porque el amor se ve reflejado absolutamente en todo el mundo por igual. Entonces, eh, acá está haciendo un juego. Acá donde nosotros nos creemos que estamos, necesitamos desarrollar la capacidad de perdonar. Pero en Dios no necesitamos nada de esto. El otro día hice un reel en donde les dije, el perdón es necesario en el mundo, en el cielo ya no es necesario. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que las mismas te pueden liberar de tal situación. ¿De qué situación? De la situación que nosotros creemos en que estamos. Está inventada, es mentira, pero nosotros creemos que estamos en esa situación. Nos la inventamos, la hicimos real y de alguna manera nos sentimos libres en esa situación. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas. ¿Cómo desarrollar qué cosa? La capacidad de perdonar. El guía no te dice a dónde vas a ir, con quién vas a hablar, con quién vas a comer, dónde vas a sacar los vuelos, dónde te va a salir más barato una cosa. Esa no es una guía. La guía es cuando nosotros tenemos la intención de decir, acá tengo que perdonar. Acá llegué a un límite donde en realidad quiero ver esto de otra manera. A donde decimos, es que, ¿y si yo no tengo razón? Y si ponen en duda la autoría de la solución del problema que ustedes mismos crearon. Nosotros creamos los problemas, creamos las soluciones. Y nos metemos en un quilombo. Esta es una palabra argentina, pero quilombo
es donde vivían los inmigrantes, todos juntos cuando llegaban. Entonces se peleaban todos, imagínense, todos italianos peleándose en un lugar chiquito. A eso se le llamaba quilombo. Entonces, donde hay lío, donde hay problema, nosotros le decimos quilombo. Entonces, imagínense, creamos el problema, creamos las soluciones, pero en un momento, cuando vemos que nuestras soluciones en realidad son totalmente diferentes y lo que queremos que suceda de un problema es totalmente incoherente, ahora les voy a decir por qué, se nos viene unas ganas de decir, no quiero más de esto, no quiero gestionar más esto, yo ya no puedo. En ese momento, eso es una guía ¿a qué? A perdonar. Si ustedes anotan de un lado en un cuaderno los problemas que tienen y del otro lado las posibles soluciones y más al costado, qué es lo que verdaderamente quieren de esa situación. Y si las posibles soluciones que anotaron, ustedes estarían satisfechos con cada una de esas soluciones, van a ver que el sistema de pensamiento egoico está totalmente loco. Porque en realidad nunca van a estar conformes con ninguna de las soluciones que encontraron. Nunca. Esto es uno de los ejercicios que hacemos en la semana de la expiación 1. Y bueno, o sea, anotarlo, pónganlo en papel y se van a dar cuenta que el ego es totalmente incoherente, ¿no? Entonces, cuando ven toda esa incoherencia, porque si yo les digo, en realidad, quiero que me salga este viaje para tal lado, entonces uno dice, bueno, me sale el viaje, pero siempre va a tener un pensamiento de, y la verdad es que preferiría quedarme porque el cambio de horario o no sé qué. O sea, siempre vamos a tener un qué. O no sé, no tengo ganas de gastar tanto dinero, o tengo mis cosas en mi casa, o no sé. O sea, nunca el ego va a estar contento con ninguna solución. Nunca. Jamás. Entonces, cuando nosotros nos cansamos porque empezamos a usar todas esas, empezamos a hacer cosas, pequeñas cosas a través de esas pequeñas voluntades de decir, bueno, saco un ticket, hago esto, cambio esto, me empiezo a volver loco. Cuando me empiezo a volver loco en un momento, digo, no, basta, yo ya no quiero gestionar esto. Ese, no basta, yo ya no quiero gestionar esto, es una guía para el perdón. ¿Está? No tiene que ver con quién, ni a quién tenés que llamar. La otra vez me decían, no, se me vino una intuición. A ver, si ustedes sienten que tienen que hablar con alguien, y hablan con esa persona, pero no echen la culpa al curso de milagros, ¿está? O sea, si alguien no le echen la culpa al curso, ni piensan que el Espíritu Santo les mandó un mensaje o un pensamiento o una cosa así. No, no hace esas cosas. No reconoce dualidad, ¿cómo va a reconocer personas? O sea, estos son pensamientos, los pensamientos duales son creados por el sistema de pensamiento egoico. El espíritu ni los reconoce ni los sabe. No ha estudiado el guión egoico. Digo, no, esto no es para mí. Estas creaciones raras que han hecho mis hijos no es para mí. Entonces, vamos un poquito más allá. Y si nosotros decimos en realidad, yo perdono mis propias proyecciones y ahora les digo, en realidad es mi enojo el que puse en mi mamá cuando se apartó de alguna manera de mí y dije, yo experimento ansiedad, necesito un chupete y un psicólogo porque mi mamá está enojada. Entonces, ¿qué es lo que proyecté en mi mamá? Proyecté mi emoción, proyecté mi enojo. Mi enojo lo vi en ella y después creé un pensamiento y dije, ella está enojada. Entonces, ¿cómo vamos a entregar pensamientos a la expiación? Explíquemelo porque es inentendible. Esos pensamientos duales son pensamientos creados por el sistema de pensamiento egoico. Eso no se entrega a la expiación. Lo único que se hace es se reconoce la proyección y cuando reconozco la proyección y entiendo que yo la puse ahí porque me quise ver separado de otro, acepto la expiación, acepto mis pensamientos de unicidad con Dios. Eso es aceptar la expiación.
Los pensamientos no se corrigen. ¿Cómo voy a corregir un pensamiento dual? Estaría cambiando. Y a veces me dicen, es que este pensamiento dual hay que cambiarlo por eso, por este otro pensamiento. Ahí estoy diciendo, en realidad hay pensamientos duales buenos y pensamientos duales malos. Y tengo que cambiar los malos por los buenos. Pero primero hice una clasificación. ¿En base a qué? En base a mi sistema de creencias. Entonces estoy diciendo, el mundo es real y hay cosas buenas y hay cosas malas. Los que se drogan son malos, los que toman agua son divinos. ¿Y eso qué? Estoy haciendo una dualidad real, por lo tanto hay culpa y la voy a proyectar. Y la estoy proyectando en los que son malos. Entonces los pensamientos en realidad no los cambio, no intento cambiarlos. Porque ¿para qué? Pero sí sé que cuando siento un resentimiento por el que estoy viendo afuera, o sea, resentimiento es experimento una emoción. Experimento una emoción, estoy resintiendo, me siento con miedo hacia lo que el otro va a hacer. Entonces digo, el otro me puede hacer algo. ¿Por qué? Porque yo proyecté el enojo en él. Y digo, no soy yo la enojada, el enojado es él. Esto es proyectar. Y aceptar la expiación es decir, en realidad yo no estoy separado de él, porque lo que me separa de él es mi propia proyección. Y cuando lo libero de mi propia proyección, de mi enojo, y digo, en realidad la enojada soy yo, que el otro se libera. Eso es perdonar. Y en el momento en que uno perdona, de alguna manera, se puede, digamos, estoy aceptando la expiación, porque a través del reconocimiento de que somos uno en la mente, o sea que lo que nos creí que me separaba de ese exterior aparente, en realidad en ese momento se acepta la expiación. Entonces los pensamientos los usamos en psicología para trabajar y lo vemos los miércoles, pero los pensamientos no se le tiran a nadie, no se santifican, porque si no estoy diciendo de un pensamiento que es malísimo acá y que es el problema, no tiene que ver con eso, tiene que ver con elegir pensamientos de unicidad, no con cambiar los pensamientos duales. Entonces, bueno, vamos a seguir y dice, dispones de un guía, ahí habíamos quedado. Esto te pone a cargo del reino. Y acá no es que nosotros acá como en un mundo dual, como mensajeros de Dios andamos santificando al mundo dual. Ojo con esto, porque esto me pone a mí en la posición de yo soy Dios. O por lo menos soy el ayudante primario, el ayudante de Dios. Acá soy el más eh, soy el más voluntario, el que más cosas hace para Dios, entonces yo necesito ser vencido. Con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Voy a volver a repetir. Esto te pone a cargo del reino, con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. O sea, el guía para encontrar el reino es un pensamiento de amor, es el pensamiento del Espíritu Santo, al que yo puedo acceder en donde, en mi memoria presente. Entonces, esta es la guía. Entonces, ¿qué es lo único que puedo detectar cuando estoy proyectando? Me siento enojado, me siento ansioso, la ansiedad representa un miedo, ¿sí? Ya sea a un pensamiento o ya sea a algo que veo de afuera amenazante, pero la ansiedad representa un miedo. ¿Estoy culpando a algo que está afuera, ya sea algo que veo como un Homo sapiens, un animal, un CD, una situación bancaria, una situación de comida, un problema con hijos, con pareja o con lo que sea? ¿Estoy justificando mi estado de ansiedad con eso? Me freno, reconozco, esto es mi sistema de pensamiento egoico y en ese momento estoy a cargo del reino. ¿De qué reino? Del reino de los cielos. El reino de los cielos es un estado de la mente. La mente está enferma porque se equivocó. Se equivocó, eligió el ego, ve un mundo dual, proyecta la culpa en el exterior y sostiene la permanencia del mundo dual a través de hacerlo real, a través de esa proyección. Entonces, cuando me doy cuenta que soy mente y que estoy confundido y que tomé una decisión equivocada, puedo tomar una decisión correcta. Estoy a cargo del reino de los cielos. El guía para encontrarlo es el espíritu. Es ese recuerdo de quién somos, sí, acá en el mundo dual. Pero no es que nos guía en cosas materiales, simplemente nos dice
¿A dónde es el momento de perdonar? ¿Cómo se me viene en ese momento? ¿Y si puedo ver esto de otra manera? El tema es que ahora cada vez se nos viene en forma más frecuente. Ahora nosotros decimos, estoy en un estado de ansiedad, estoy mal, estoy enojado, me pasa algo. Bueno, quiero ver la situación con otros ojos. ¿Qué sería verla con otros ojos? Es decir, lo que creo que él me está haciendo a mí, pónganlo en duda y digan, ¿y si yo me lo estoy haciendo a mí mismo y lo culpo a él para justificarlo? ¿Mm? Los medios para conservarlo es justamente esta decisión permanente por el Espíritu Santo. No es tan fácil, no estamos siempre en el espíritu. O sea, estamos en el ego con tomas de decisiones hacia el espíritu y cada vez vamos pasando más tiempo en el espíritu. Cada vez vamos accediendo a muchos más momentos de paz y de unicidad y de extensión del amor. No es que somos egos más educados o como egos más entrenados. Ojo, lo que se entrega y el que aprende no es el ego, no es el cerebro, no es la psiquis, no están capacitados para aprender y para entender nada. El que aprende, la que aprende es la mente separada del Hijo de Dios que estaba confundida y que ahora está encontrando su rumbo. Está aprendiendo a elegir, se está sanando. Entonces, por este motivo, estamos más tiempo en la mente recta que en la mente errada. No hay ningún otro motivo. Recuerden, esto es importante. El ego no es el que se entrena. Nosotros como personajes no entrenamos ninguna cosa. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará de modo alguno. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Acá juega con la misma cosa. La esclavitud es la condición de estar en un cuerpo, uno está esclavo, pero ¿por qué? Porque en realidad piensa que gestiona su propia vida y su propia muerte metida en un cuerpo. Mientras pensamos que somos cuerpos, que tenemos una identificación corporal, evidentemente no nos sentimos libres. El otro día veía una foto que alguien ponía como que soy libre, hago lo que quiero y voy a donde quiero. Cuando festejan ahora esto tan que se ha hecho popular, el tema de los divorcios. Uno se divorcia, festeja y se va de joda y dice, ahora soy libre. En realidad sigue estando preso, pero porque uno está preso en forma permanente. Uno cree que se liberó. O porque el ego te ha dicho, en realidad el problema tuyo es que escogiste mal, no escogiste a la persona equivocada, fue tu error, ¿no? Tu error, escogiste equivocado, a ver si ahora vas a escoger de vuelta. Entonces ahí el ego te está dando una nueva oportunidad de hacer real el mundo, pero con otra persona. Entonces, en realidad la libertad está en la elección de la mente, no en quien uno elija afuera. Como les decía hace un rato, me levanto a la mañana y antes de pedir una psicoterapia, porque mi marido cambia todos los días, piensen en realidad, y si yo decido cambiar de mente, son ustedes los que de alguna manera, somos nosotros los que de alguna manera un día lo vemos con la mente errada y otro día con la mente recta. Y después le echamos la culpa al otro que está durmiendo al lado. El otro dirá lo mismo de nosotros. ¿Qué le pasa a esta loca, no? O sea, ¿qué pasó? Lo mismo con otras situaciones. Es lo mismo. Es lo mismo, no pasa nada. Siempre hay una manera de empezar a ver esto. Así como les decía el otro día, lean el curso de milagros como tomadores de decisiones. Ahora, como tomadores de decisiones, cuando tomen contacto con la gente, antes de pensar porque esa persona no es estable, piensen porque ustedes no son estables en percibir a esa persona. Y ahí le estoy sacando la culpa. Esto es perdonar. Bueno, te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. El melodrama nos lo armamos nosotros. Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrase tu perfección y a la vez te probase que estás equivocado
Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección y reforzaría la creencia de aquellos que lo tienen todo, necesitan, que lo tienen todo, necesitan ayuda y son, por lo tanto, desvalidos. Acá lo que te está diciendo que en realidad si Dios viene y te pone tu realidad, tu verdadera realidad, no necesitarías ninguna cosa, pero en realidad también te dice que eso sería menospreciar la mente del Hijo de Dios, como decirle, mira, Dios necesita venir a recordarte quién verdaderamente sos. Ahí en ese caso, Dios te estaría diciendo, vos no tenés las mismas capacidades que yo, de alguna manera, no sos lo mismo que yo, sos diferente y necesitas que yo te ayude. Pero de alguna manera en todo el libro se te está diciendo, sos como hijo de Dios, podés disponer de esta capacidad, no necesitas de mucho. Voy a volver a leer. Esto demostraría que los que son perfectos, o sea, si Dios viene y te dice, mira, esta es tu realidad, son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección. ¿Sí? Si Dios viene y te impone la realidad, esto demostraría que los que son perfectos, los que son como Dios, son incapaces de recordar su propia perfección. Te estaría diciendo, son unos tontos que se fueron, se escaparon y ahora no saben cómo volver. Nada. Y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo, como hijos de Dios, necesitan ayuda y son, por lo tanto, desvalidos. Esto reforzaría las diferencias y de que nosotros somos unos pobrecitos que andamos por ahí, desvalidos, que no podemos recordar el camino a casa, no. Pero si de alguna manera en todo el libro te están diciendo como hijo de Dios tenés la capacidad, puedes elegir, la idea es que elijamos. Dios sabe que sus creaciones son perfectas y no las humilla. Esto sería humillarlo. Cuando uno le dice al otro, que esto no por el mundo, pero pueden llevarlo al mundo. Cuando uno le hace, me acuerdo que yo pensaba que Carolina tenía un problema porque no se sabía atar las zapatillas para ir a la escuela, ¿no? Me acuerdo que la llevé a la psicóloga y la psicóloga dice, pero alguna vez intentó dejarla que ella se ate las zapatillas. Claro, yo nunca, siempre se las ataba y para que no tuviera frío la vestía dormida para ir al colegio. Entonces, cuando hacía alguna actividad en el colegio que se tenía que sacar las zapatillas, los amiguitos venían y le ataban las zapatillas, pero porque ella estaba acostumbrada a eso. Y la maestra decía, ella no se hace nada, Carolina, los amigos, y yo pensaba que era tonta, y la maestra decía, no, ella interactúa, si en la casa le hacen todo, ella se sienta y espera, inclusive entraba al aula del jardín y alguien le sacaba la campera y se la colgaba, todos sus amiguitos, ella tenía como un montón de gente que la asistía. Y cuando yo la llevo a la psicóloga, como que la psicóloga me dice, bueno, déjela. Entonces uno empieza, porque eso en realidad es, si uno lo hace un paralelo con esto, es humillar las capacidades del otro. Es recordarle al otro, no sos capaz de hacer esto, por esto yo te lo tengo que hacer. ¿Tá? El mensaje inconsciente es, no sos capaz. O sea, y bueno, y acá te está diciendo esto. Eso sería tan imposible como la noción de que el ego, según la cual él ha humillado a Dios. Entonces, Dios sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla. No viene y nos impone nuestra realidad. Eso sería tan imposible como la noción del ego, según la cual él ha humillado a Dios. Como que la noción del ego, digamos, la noción querría poner acá como la conciencia de que él ha humillado a Dios. O sea, el ego nunca pudo haber humillado al verdadero Dios. Recuerden que hay un Dios que cuando se da la primera separación, nosotros creamos en la segunda separación y este es un Dios egoico y esto tiene que ver con la visión espiritual, que no es la visión de los ojos, que es el concepto que yo tengo de algo. Yo estaba en unicidad con Dios, al que amaba y todo, y después de la separación que decidí tomar la mente errada porque esta fue mi elección, tengo un concepto de un Dios
egoico, que es este Dios de la Iglesia Católica, que es punitivo, que nos anda corriendo por el reino y que mandó a matar a Jesús. Este es el concepto de la autoridad una vez que nosotros decidimos estar separados. Decidimos estar separados en esta condición porque terminé con la unicidad. Entonces tengo un concepto de la autoridad que es una autoridad punitiva. Por eso me fui del reino, lo maté a Dios, pero tuve razón. Y ese Dios es malo. Y eso es de alguna manera como yo justifico mi decisión permanente por la dualidad. Por eso al que tenemos que llegar a ser agradecidos de alguna manera a medida que nos vamos dando cuenta, pero con mucha alegría, no con tristeza ni nada. Es, mira todo lo que se nos ocurrió, mira lo inventivo que fuimos, pero todavía podemos volver al reino y el reino está intacto. Entonces ahí vamos sintiendo una verdadera gratitud hacia el Dios que realmente es el que nos crea como hijos en unicidad, no al concepto que nosotros tenemos de este Dios egoico, porque toda gratitud que podamos tener por el concepto de este Dios egoico en realidad es miedo. Y ese miedo genera odio, ¿sí? Porque cuando yo le tengo miedo a algo, en realidad estoy odiando a lo que le tengo miedo. Entonces, cuando yo digo, gracias, gracias por el mundo, gracias por el cielo, gracias por las estrellas, estoy diciendo, mira, yo tan agradecida que soy, si vos me encontrás a mí, pero anda a llevarte la vida de, en realidad de los otros que no, que son unos herejes, que no, y que no. Un día vamos a hablar de la Inquisición, ya había quedado con esta película de la Catedral del Mar, y está muy interesante la parte de la Inquisición y cómo ellos de alguna manera que se ocupaban en lugar de Dios y creían que castigar a los otros, pero lo hacían, no, o sea, uno puede pensar, no lo hacían con culpa, pero sí había mucha culpa. Y en esa película hay escenas en donde uno puede ver claramente esto y cómo de alguna manera la Inquisición que ocupaba el lugar de Dios y que podía decir quiénes eran buenos y quiénes eran malos, tomaban decisiones de que uno puede clasificar de horrorosas y que uno piensa que no sentían culpa, pero esa culpa, como es inconsciente, sí se iba acrecentando. Esa, esa serie, si el que la puede ver, la ve de vuelta y vamos a hacer un día que yo tenga, ahora ya estamos terminando con todo lo de la página y quizás me dé un poco más de tiempo, pero es interesante porque justamente uno puede trabajar con las proyecciones ahí, ¿no? Entonces, bueno, el 11 dice, por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad. Acá voy a hacer una aclaración. Si uno acá en un mundo dual ocupa el rol del padre, esto no significa que le deje al hijo hacer lo que le dé la gana y que no le dé ninguna orden. Acá se refiere a orden como decir, vos tenés que hacer lo que yo digo porque en realidad yo tengo razón y vos estás equivocado. Uno a un niño que se está educando le tiene que dar ciertas reglas, ciertas órdenes, porque esto, pero tienen que ser partidas de la mente recta. Esta es la diferencia. Tomen la mente recta y de ahí hagan lo que quieran. Y cuando se dan cuenta que están haciendo algo que no va de la mente recta, cambie la mente. Es así. Porque todo lo que salga de la mente recta va a salir del amor, todo lo que salga de la mente errada va a salir del odio y de la separación. Y no importa lo que ustedes crean estar viendo afuera, si alguien está enojado, está pidiendo amor. Si alguien, que son ustedes mismos los que están pidiendo amor a través del otro. Pero si ustedes lo perciben como diferente y enojado, está pidiendo amor. Y si da amor, da amor. Y así es como se enseña el curso de milagros a los niños, no comprándoles un curso de milagros para niños. O sea, el curso de milagros se enseña a través de la extensión del amor y del perdón. No dándole bibliografía espiritual a un chico que todavía no. No digo que no se la dé como un libro de cuentos, pero por ahí es más amoroso que le den un libro de, no sé, pero no con la intención. Ustedes le pueden regalar el curso de milagros para niños, pero no con la intención de quiero que este niño sea espiritual. Porque en realidad para tomar una nueva decisión hay que llegar a un límite
emocional que te lleva a tomar una nueva decisión. Y quizás el curso de milagros no es su camino, ustedes qué saben. Entonces, el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente. Y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es posible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú las promulgaste. ¿De qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? Claro, o sea, Dios no viene a decir, usted tan loco. ¿Podría Dios perder su propia certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseña. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? ¿Se dan cuenta cómo cierra todo? Es maravilloso. O sea, si Dios viene desde una manera diferencial y te dice, vos te equivocaste, hiciste esto, tenés que venir para acá, te estaría menospreciando, humillando y no reconociendo la capacidad como una mente hija de Dios, que es lo que verdaderamente es, con una capacidad total de perdón y de elección. O sea, podés atarte los zapatos solos, podés hacer todo solo, ahí te está reconociendo y te está dando tu propia valía. Entonces, no queremos que en realidad suceda lo contrario, porque ahí Dios estaría enseñando diferencias y Dios te está diciendo, no hay ninguna diferencia. Él simplemente te dice, todavía puedes elegir y espera tranquilo. Entonces, ¿por qué nosotros le vamos a decir a un niño, mira, vos tenés que estudiar el curso de milagro? Él tiene sus propias capacidades. Si el tiempo lineal no existe, entonces la diferencia de edad en el reino no es nada, hay solamente, ellos también pueden elegir, son iguales. Que acá en un mundo dual a nivel de la forma, hagamos cosas que tenemos que hacer con ellos, no lo vamos a soltar solos a los 3 años en la calle para que vayan solos a la escuela, porque vamos a decir, son mentes desarrolladas. Son mentes desarrolladas, pueden elegir, no tienen un cerebro desarrollado dentro de un mundo dual para resolver determinadas cosas. Entonces, no utilicemos el curso de milagros para separarnos acá en el mundo. Hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Lo mandamos a la escuela, lo bañamos, lo vestimos, lo cuidamos, le hacemos todo lo que hay que hacer de la mente recta. Y así enseñamos el amor. Y ese niño va a aprender el amor, que es lo único que puede aprender. Es lo único que es. No puede aprender el amor, puede recordar el amor que verdaderamente es. Su mente está intacta. Entonces, esperen que les quería decir algo. Es también posible, acá, nosotros, acá dice, ser fiel a una premisa que ha aceptado una ley es una ley de la mente. Y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es posible también ser fiel a otras leyes. ¿Qué leyes? Está hablando de creencias, las creencias del ego. Uno puede serle fiel. El tema es que el ego, si bien es una ecuación perfecta, parte de una premisa falsa. Por esto es que es falso, porque el ego, el sistema de pensamiento egoico, parte de que la culpa es real. Entonces el resultado, en realidad, que es la expiación a través de un exterior, el sistema de pensamiento egoico te dice, mira, vivís en una realidad dual, pero la culpa que te genera el hecho de haberte separado de Dios, la vas a ver proyectada a unos individuos que están ahí afuera. El ego te dice eso, cuanto más proyectes la culpa, vos te vas a sentir más liberado. Quien cada vez que se enoja con alguien y le da una semejante pelea o lo que fuera, en ese momento no se sienta como liberado? Por 5 segundos, pero uno se siente liberado. ¿Por qué? Porque puso la culpa afuera, culpó al otro de su estado y uno se victimiza y queda tranquilo por unos 5 minutos, pero después se siente más culpable porque sabe que ese ataque fue falso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que el ego te dice, vos vas a estar en paz, vas a vivir en un mundo dual, vas a tener tu propio reino, vas a satisfacer tus propias necesidades individuales a costa de culpar al exterior. Y vos vas a estar tranquilo con esto. El tema es que cada vez que culpo al exterior no estoy tranquilo. Entonces, cuando yo recurro y le digo al ego, mira, en realidad yo no estoy tranquilo. La primera vez el ego que le dijimos no estamos tranquilos, el ego nos dijo proyectarlo al Dios egoico. Después que se da el Big Bang y la fragmentación, el Dios egoico está repartido en todo lo que veo en el exterior. Y cuando le digo al ego, mira, yo le culpo al exterior, pero en realidad
no estoy tranquilo. Y el ego te dice, en realidad no estás tranquilo porque elegiste mal. Y ahí es donde nos separamos, nos divorciamos, echamos a los hijos de casa, hacemos un montón de cosas, porque pensamos que tenemos que hacer una nueva elección y decimos, no, el Espíritu Santo me mandó a elegir de nuevo porque no funcionaba. Error. El tema es que elegimos un sistema de pensamiento que no tiene salida. Y cuando vamos a elegir el otro sistema de pensamiento, ahí podemos estar en paz. Entonces ahí decimos, en realidad me equivoqué de sistema de pensamiento, pero el que había usado no modificó este sistema de pensamiento. Por eso es que Jesús nos dice, no se perdió nada, ni una sola gota de tu reino. O sea, nada se vio dañado. Pero hay otra premisa que nos da el curso que nos dice, nada real cambia y todo lo que cambia es el ego. Entonces, si yo puedo pasar de un estado de paz a un estado de paz, ¿sí? Y sostenerme en ese estado de paz, demuestro que en realidad el ego no existe. Y no existe porque parte de una premisa falsa, y la premisa es que la culpa no existe. Cuando yo me experimento realmente en paz, en unicidad con Dios, puedo decir, en realidad estoy libre de culpa. El tema es que cuando pongo la culpa en un mundo dual y la pongo en el exterior, la pongo ahí, no me estoy deshaciendo de la culpa, porque eso que veo ahí afuera es parte de mi personalidad. La estoy sumando, sumo culpa. Entonces dice, ¿querrías que Dios te enseñe bueno, hasta ahí llega. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no enseña, y vuelvo a insistir, el ego no aprende nada, nuestro personaje egoico no aprende nada. Nosotros creemos que aprendemos cosas y que nuestras ideas fabulosas, no. El ego no aprende, lo único que aprende es el tomador de decisiones a elegir, y esto es lo único que es. Dios no está en conflicto, el propósito de enseñar es producir cambio. Pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. No hubo nada. La voz del ego surgió, vamos a terminar acá, entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Esto no podría alterar la paz de Dios, pero sí podría alterar la tuya. Dios no la cayó porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, él no cuestionó. Él simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. Y acá terminamos con el número 3. La última parte dice esto. Recuerden, el sistema de pensamiento egoico es un sistema para resolver un problema. El problema fue creado por nuestro propio ego, que es el problema de la culpa, el problema del pecado. Creímos que pecamos, nos experimentamos culpables, que es la experiencia del pecado, y tenemos miedo a lo que viene, al futuro. Estamos en un estado de permanente ansiedad y miedo, no sabemos a qué. Ahora, en realidad sabemos a qué. Tenemos miedo al castigo de Dios en forma permanente porque creímos que lo matamos a Él y que Él viene a por nosotros. Entonces la idea es que de a poco, por más que yo les diga que esto es así, ustedes digan, no, ya no le tengo miedo, sí seguimos teniendo miedo, porque nos seguimos experimentando en una cuestión separada. Entonces lo importante con esto es al menos reconocerlo y no tratar de taparlo, no decir, no, yo ya no le tengo miedo a Dios, es un amoroso. Desde que estudio el curso de milagros, Jesús es mi mejor amigo, Dios es un amoroso y yo estoy en paz. Nada mejor que el curso de milagros en mi vida dual. Ojo con esto, ¿sí? Véanlo, así, distráiganse. ¿Quién no hizo esto? Todo el mundo. ¿Con quién empezamos a leer el curso de milagros? Con nuestro ego, no podemos leerlo con otra cosa. Entonces, nada, es ir y venir. Y a medida que uno va estando como más en paz y más en estos momentos de unicidad con Dios, reconociendo la paz que verdaderamente somos, lo que hagamos va a ser con amor. No tenemos que nosotros provocar cosas con amor. No gestemos esto, porque esto gesta separación, porque esto
alguien que llegó tarde, ya estoy terminando, ya me cansé, ahora quiero tomar mate. No, pero claro que ya se me enfrió aparte, porque este es un tema. Está frío y amargo. Entonces, nosotros, donde, no digo que no programemos, tenemos que programar las cosas, tenemos que ser normales, esta es nuestra premisa, pero dentro de la normalidad, cuando me experimento enojado, me experimento ansioso, digo, en realidad estoy proyectando, reconozco esto y pido cambiar la situación. Y no decir, hoy yo voy a ser feliz cuando me pase esto, cuando suceda esto, cuando suceda esto. No, yo puedo ser feliz ahora y acá. Independientemente de lo que suceda en el exterior, lo que suceda en el exterior no tiene la capacidad de modificar mi paz interior. No la tiene. Y me pueden decir lo que quieran, no, pero lo que quieran. Yo puedo estar en paz, puedo acceder a mi paz y de ahí accionar, no reaccionar, porque si no reacciono y en la reacción está involucrado el ego. Reacciono porque quiero cambiar algo del exterior. El exterior El exterior no se cambia. Recuerden, cuando me levanto a la mañana y digo, ¿por qué esta persona un día se levanta bien, o el otro día se levanta mal? O mi hijo un día está bien, un día está mal. Es porque yo decido cambiar de mente en forma tan frecuente. Plantéenselo así, porque es una cosa interesante para plantearse, ¿no? Simplemente hoy me quiero enojar un poco porque le tengo miedo al amor de Dios. Si estoy muy tranquilo y muy en paz, Dios va a venir y me, me va a llevar. ¿Y qué va a pasar conmigo? Me voy a, me voy a desaparecer. Bueno, los dejo, vamos a seguir la semana que viene. Las clases de los miércoles las vamos a grabar todas y Carles, si hay algo que alguien habla y que no quiere que se escuche, él lo va a cortar, porque dice que le sale muy, que hay cosas que quiere tener o que quiere que la gente. Así que bueno, los dejo y nos vemos los que de mañana vamos a seguir con el capítulo 13 y, y bueno, y les digo, cuando yo les paso las claves es el que quiere entrar. Los días de los jueves son los jueves, de acá no nos vamos a salir y vamos a seguir Perfecto. un orden. Pero si usted le da por escuchar un viernes, porque siempre, digamos, el curso es un sistema de pensamiento circular y siempre habla de la creación, siempre habla de la proyección, siempre habla de algunas cosas que de repente, no es que es un libro que ustedes digan, tengo que leerlo de principio a fin, sí se aconseja de principio a fin, y eso es lo que le aconsejo a los que están empezando, pero ustedes ya hace rato vienen con esto, entonces escuchar algo de un capítulo 13 o de algo. Las clases de los miércoles son clases de alguna manera que explican conceptos psicológicos que el curso de milagros los usa. ¿Y por qué empecé a hacer esto? Justamente porque vi que se estaban haciendo cosas raras, como entregar a la expiación unos pensamientos o cosas así, que no es usar los conceptos del mundo, porque estas palabras tienen un significado en el mundo dentro del ámbito de la psicología, que de alguna manera esto sí, no tenemos que ser psicólogos, pero tenemos que entender estos conceptos. Entonces, empezamos los miércoles y estamos aprendiendo un poco de la ansiedad, del miedo, de qué es una emoción y de cosas así, y llegar a entender qué es una proyección para ver qué es lo que proyectamos en el otro. Porque si no, es como que se entiende que lo que proyectamos como una película son las imágenes y que lo que pretendemos a través del perdón es cambiar esas imágenes. Y que si mi marido estaba gordo, ahora parezca flaco, ¿no? Entonces, esto, esto no significa que no lo querramos hacer y que le hagamos una dieta, pero no con la intención de conseguir nuestra felicidad. Okay. O sea que, porque en realidad la imagen yo hago una interpretación de la imagen y la interpretación tiene que ver con una decisión en la mente. Entonces, ¿cómo voy a cambiar la imagen? Eso no es una proyección. Eso no es una proyección. Entonces, la idea de los miércoles es, porque la metafísica ya la vimos y la tienen en las 4 divisiones de la mente. O sea, el curso de milagros es la bona espiritualidad, metafísica y psicología. Lo que estamos viendo los miércoles son los conceptos de psicología que el curso de milagros usa. No es necesario ser un psicólogo, pero sí es necesario entender esto.
La parte de metafísica ya la vimos, que es cómo usa la metafísica para demostrar que en realidad el sistema de pensamiento egoico no es real y lo que es el perdón. ¿Tá? Y la espiritualidad tiene que ver con reconocer nuestro espíritu. Allá vamos. Entonces la idea es que puedan cerrar la ecuación y practicar el curso en forma. Bien, ok, los dejo ahora, yo me voy a calentar mi mate y que tengan un buen fin de Chao, semana. chao. Adiós. Chao, Ale, gracias, Igualmente, gracias. muchas Chao. gracias.